¿Cómo les va? Muchísimas gracias por estar. Esta es la tercera parte y la parte final de este curso de filosofía. Agradezco a mi equipo que está filmando por última vez este curso de filosofía. El intento que tenemos con este curso es introducirnos a la filosofía desde 000. Hicimos un primer video, recuerdan ustedes, en el cual hablábamos de los conceptos fundamentales de filosofía y arrancábamos desde la pregunta de mi abuela, que era ¿qué es esa cosa llamada filosofía? Después seguíamos hacia el personaje Sócrates y los presocráticos, e incluso dijimos algo sumamente interesante, y es que los presocráticos no tienen entidad por ellos solos, sino como presocráticos. ¿Se acuerdan de esto? Dijimos que lo terrible de los presocráticos es que pasaron en la historia como ¿no? O sea, eran un montón de tipos que eran los que estaban preparando el camino para Sócrates, lo cual nos pone en una situación filosófica un poco bastante extraña, porque tendremos que esperar a Heidegger para volver a ver a los filósofos presocráticos con una entidad propia, sin ser los que estuvieron antes del viejo Sócrates. Entonces lo que hicimos fue una doble introducción. Por algunos motivos pedagógicos, a mí me parece que lo mejor que podemos hacer es saber dónde estamos parados. Entonces, si bien ustedes tienen una planificación, que como todos los cursos, lo que hace esta planificación es fiscalizar que el profesor no se vaya para cualquier lado, si bien tenemos una planificación, yo les quiero pedir que antes de ingresar a la rutina de hoy, que es hablar de Platón y Aristóteles, hoy vamos a hablar de Platón y de Aristóteles, vamos a hacer un repaso de lo anterior de 2 o 3 minutos. Y los que están mirando en YouTube tendrán la posibilidad de adelantar el video, si ya vieron. Es decir, lo bueno de YouTube que ahora vos podés dividir en partes el video y bueno, vayan a la segunda parte donde ya arranco con el tema. Pero nosotros vamos a hacer un repaso, porque incluso hay personas que pueden llegar a este video por primera vez porque están buscando sobre Platón y Aristóteles, a los cuales les digo que si no entienden esto que voy a explicar ahora, va a ser muy difícil entender Platón y Aristóteles, porque Platón y Aristóteles son subsidiarios de una tradición previa. O sea, no filosofan en el aire, son consecuencia de los presocráticos y consecuencia de Sócrates. Entonces tenemos que retomar desde lo anterior. En la primera clase, a mí me parece que del primer video lo que tiene que quedar clarísimo es que una cosa es la filosofía, otra cosa es hacer filosofía y otra cosa es estudiar filosofía. Eso dijimos en la primera clase. La filosofía es el amor por la sabiduría y hablamos un montón de qué significa. Pero también dijimos que vos podés pasarte la vida estudiando filosofía y no haciendo filosofía. Es decir, estudiar filosofía significa, no sé si la cámara me toma, pero trataré de ser muy forzudo y tener la colección completa de Real y Antiserie en mi mano. Estudiar filosofía significa comprarte estos 3 libros, ¿sí? Comprarte esta colección completa, más allá de que sale un ojo de la cara, y leer un tomo por año. Entonces, en 3 años ya tenés un conocimiento muy cabal de la historia de la filosofía. Es más, yo creo que si una persona lee estos 3 libros, es probable que, yo tengo el título de profesor de filosofía, pero es probable que en muchos temas sepa más que yo. Porque acá está estudiando filosofía y está estudiando con, para mí, el mejor divulgador del siglo XX, que son 2, Giovanni Reale y Darío Antiseri. Pero en ese caso estaría estudiando filosofía, pero puede seguir viviendo su vida como si nada. Eso es lo que voy. O sea, estudiar filosofía significa saber repetir de memoria o bien los pensadores. Pero eso no es lo mismo que hacer filosofía. Es más, vos podés hacer filosofía y no haber leído ni una página de esto. Hacer filosofía significa confrontarte personalmente con las preguntas filosóficas y que lo que estos tipos dijeron en los libros, o sea, lo que dijo Platón, que lo tengo acá atrás, y lo que dicen los divulgadores, lo que estos tipos dijeron, transformarlo en algo, o sea, hacerlo carne en tu vida. Que existencialmente esto te sirva para vivir mejor o que existencialmente te ayude a confrontar la única pregunta grave de la existencia, y es ¿por qué me voy a morir? De hecho, hoy hablaremos de Platón, y Platón entiende la filosofía como una forma de... O sea, hacer filosofía, dice Platón, es una preparación para la muerte. No filosofaríamos si no nos morimos. Primera idea platónica. Si nosotros fuéramos un ejército de inmortales, no estaríamos filosofando. Filosofamos porque nos vamos a morir. De hecho, hay un cuento de Borges muy famoso que se llama El Inmortal, que es Borges visitando
una civilización de inmortales. Y la primera conclusión que saca Borges es que no se saludan. Claro, si se van a volver a ver sí o sí. Vos te saludás porque tenés miedo a que el otro se muera. Por eso decís adiós, encomendás al otro a Dios para volver a verlo. En cambio, en una sociedad de inmortales no se saludarían, no filosofarían. Y agrego un dato más, que yo sé que en mi Instagram cuando digo esto, la mitad de los seguidores se enoja. Pero tampoco nos enamoraríamos ni habría arte. El arte existe porque nos vamos a morir, pero eso para otro curso. El amor existe porque nos vamos a morir. Sospecho que una civilización de inmortales no se enamoraría. Sospecho que una civilización de inmortales no haría arte. Pero ya que nos están mirando en YouTube, dejen debajo en los comentarios si les interesa un curso en el cual vinculemos amor y arte a través de la muerte. Cómo la muerte condiciona que nos enamoremos y la muerte condiciona la búsqueda del arte. ¿Sí? A ver si en una generación de inmortales cantarían, pintarían o escribirían. No lo sé, pero tengo la sospecha de que no. Entonces, eso fue el primer video. El segundo video, recordarán ustedes, o el segundo encuentro nuestro presencial, era acerca de los presocráticos y de Sócrates. De los presocráticos dijimos, y esta me sigue pareciendo una idea revolucionaria, esta semana por búsqueda personal estuve leyendo mucho sobre budismo, esta semana por una búsqueda personal, y me metí en el tema del budismo porque un alumno me dijo que muchas de las ideas filosóficas de los filósofos ya las habían dicho el Buda y demás, y reafirmo lo que dice Reale en el primer capítulo de su gran libro de divulgación, que es este que tengo acá, que dice que la originalidad de los griegos, recordarán ustedes, no está en la matemática, porque ya los egipcios tenían muy buen conocimiento de las matemáticas. La originalidad de los griegos no está en la navegación, porque los griegos eran una nación de gozosos remeros, como bien dice Homero, pero también los demás eran muy buenos. Los fenicios eran excelentes comerciantes. Ahí está Jonás, el de la Biblia, que se acuerdan que Jonás, Dios le pide que vaya a predicar a Nínive y el tipo se va radicalmente al otro lado. Entonces Dios, ¿qué hace? Le tira una tempestad y lo tienen que arrojar a Jonás para que Dios pare la tempestad. Ese relato se da en el contexto de los fenicios, que eran también muy buenos navegantes. O sea, la idea de la navegación no es algo griego, y eso que los griegos eran muy buenos navegantes. Ahora cuando hablemos de Platón hablaremos de navegación. Pero dice Reale que la única originalidad que tienen los griegos, la única, no es ni que eran buenos guerreros, ni su matemática, ni su terrible arquitectura, porque sabemos que era tremenda su arquitectura. La única originalidad de los griegos es la creación de la filosofía, porque los griegos marcaron para siempre Occidente inventando la filosofía, o creando la filosofía, o descubriendo la filosofía, ya que la búsqueda racional y lógica de una verdad, lógica y racional y también lógica. Esa búsqueda no la encontramos en Oriente, no la encontramos en el budismo, no la encontramos en el hinduismo. Es decir, la búsqueda racional, prescindiendo de las creencias religiosas. Eso es solamente griego. Entonces, ahí está lo interesante de los presocráticos. Ahí está el mérito del segundo video, que está antes que este video tercero, que es ese segundo video donde nosotros hablábamos de Tales de Mileto, de Parménides, de Heráclito, de esos filósofos que, insisto, eran filósofos que estaban buscando una verdad racional. Y después vino Sócrates y por una cuestión política necesita olvidarse de estas preguntas y necesita comprometerse con lo que él entiende como la virtud. Es decir, ¿de qué me sirve estar buscando principios cosmológicos, dice Sócrates, si Atenas se derrumba? Entonces habíamos ubicado a los presocráticos como una filosofía periférica a Atenas. Tales era de Mileto, no era de Atenas. ¿Se acuerdan que esto lo decíamos en la clase pasada? Es decir, Tales es de Mileto. Heráclito era de Efeso, no era de Atenas. Porque es como una filosofía provinciana, si me permiten la expresión, la de los presocráticos. Si fuera Argentina, sería Tales de Rosario, como acá los amigos que nos visitan de Rosario. Sería Heráclito de Salta. Pero la filosofía va a Buenos Aires, va a Atenas, a la capital recién con Sócrates.
Por eso es una filosofía centrada en la lucha política, porque Atenas tenía serios problemas políticos. Y hoy cuando hablemos de Platón nos vamos a dar cuenta de algo trágico, y es que la política que rodeaba a Sócrates era la democracia, señores, nada menos. Hoy vivimos en democracia y decimos, ¿cómo puede ser que a Sócrates lo mató una democracia? Sí, porque Atenas vivía una democracia y porque no hubo un solo filósofo griego al cual le guste la democracia. Esto hay que decirlo también. Porque incluso Aristóteles, que le gustaba la democracia, presenta muchas críticas. Y esto vamos a explicarlo hacia el final. ¿Por qué no le gustó la democracia a ninguno de los filósofos griegos? Quizás psicológicamente por haberlo matado a Sócrates, o quizás por los argumentos que desarrollaremos cuando hablemos de Platón. Así que vamos a empezar con Platón. Entonces, acá es el momento del video donde ya empieza la clase sobre Platón. Hablar de Platón es hablar del filósofo más influyente de la historia de la humanidad. Primer punto importante. Yo estoy de acuerdo con Alfred Whitehead cuando dice, toda la historia de la filosofía no es más que una nota al pie de página, o sea, una llamadita al pie de lo que escribió Platón. ¿Se entiende esta metáfora? Un comentario a lo que escribió Platón. Es decir, estos 3 libros de Reale y Antiseri para Whitehead comentan a Platón nada más. Es tan fuerte la influencia de Platón que él sentó las bases y su primer discípulo Aristóteles y los restantes filósofos que vinieron, incluso los últimos como Byung-Chul Han, hay libros de Byung-Chul Han dando vuelta acá, me han traído de regalo uno de Rosario, lo digo a la cámara, muchas gracias. Así que hasta Byung-Chul Han responde a Platón según Whitehead. Es decir, todos los filósofos comentan a Platón. Alfred Whitehead dice eso. Y yo estoy de acuerdo con eso. Primer punto sobre Platón. Segundo punto sobre Platón que me parece interesante, antes de ingresar a las curiosidades, es que Platón es un filósofo que está instalado en la tía, en la abuela, en la panadera, en el almacenero y en el carnicero. Porque Platón es el primero en dividir metafísicamente un más allá y un más acá. Cuando gana Colón y el abuelo dice, esto es porque la abuela nos está ayudando desde el cielo, eso es Platón, porque él cree que hay otro mundo que influye en este mundo. Eso es Platón. Cuando el vecino dice, ya le va a volver porque hay una justicia que viene, eso es Platón. Por eso yo estoy de acuerdo con Nietzsche, que si uno malinterpreta el cristianismo, como decía Nietzsche, el cristianismo no es más que Platón para el pueblo. Porque el esquema cristiano corre el riesgo todo el tiempo de ser platónico. Si el cristianismo es una religión de un más allá y un más acá, evitando la figura de Jesucristo, encarnando y uniendo ambos mundos, le doy la derecha a Nietzsche y tiene razón. El cristianismo no es más que Platón para las masas. Creo que dice Platón para los plebeyos, o sea, usa como un insulto. Sería como decir ahora Platón para la gilada, acá en la Argentina. ¿Se entiende? Como Platón para la gilada. Pero él dice que el cristianismo es eso. Y yo te digo la verdad, si el cristiano no tiene en cuenta que Jesucristo conecta aquel mundo con este mundo y sigue creyendo que Dios es un Señor que está en un trono enojado, juzgando, no, eso tiene razón Nietzsche. El cristianismo es Platón para la gilada, disculpen que lo diga así, para el populacho. Entonces, en algún punto creo que la influencia de Platón es tan grande que está presente en la calle, pero la gente no sabe que es platónica o que es platónico. Incluso la única referencia que hace la gente a Platón es en el famoso amor platónico, que no tiene nada que ver con lo que Platón quiere decir del amor platónico. Se cree que el amor platónico es enamorarte de Leonardo DiCaprio, enamorarte de Brad Pitt o enamorarte de Julia Roberts. Vieron que ya demuestro mi vejez porque los referentes de belleza para mí tienen más de 50, ¿sí? Hoy debe haber un montón de gente linda, pero ya no conozco tanto, ¿no? Es decir, hablo de Julia Roberts que debe orillar los 50 ya, ¿no? Es decir, para Platón, el amor platónico no tiene nada que ver con lo que la gente cree que es con respecto a los famosos. Pero ya veremos que eso tiene que ver con la confusión de la palabra ideal en Platón. Platón habla de un mundo de las ideas, pero no significa ideal psicológico, como decir, el amor ideal sos vos. O el amor ideal no es nada que ver. Platón cuando habla de idea habla de otra cosa. Y eso lo vamos a ver ahora. Así que cuando la gente habla de amor platónico, dice cualquier cosa menos Platón. Y incluso en Filosofía en Minutos tenemos un video donde explicamos que esto está mal.
Bueno, vamos a decir curiosidades sobre la vida de Platón. Empezamos con el bosquejo. Este es el momento chimentero de este curso. Yo le pido a mi equipo, porque a mí me emociono con Platón. ¿Cómo venimos de tiempo? Después díganme y vamos viendo. Pero avísenme cuando falten 10 minutos para no volver loco. Algunas cosas con respecto al chimenterismo de Platón. Primero y principal, Platón no era el nombre, o sea, el nombre de Platón no era Platón. Platón es un sobrenombre. Esto lo sabemos todos, pero lo volvemos a decir. Platón se llamaba Aristócles. Menos mal que tenía apodo. Porque si no, estudiarlos a Aristóteles y Aristócles hubiese sido un problema. Ya es complicado dar filosofía y encima tener que decir a los chicos, estudien Aristócles, y que uno venga y diga, no, profe, yo estudié Aristóteles, o sea, que se le confunda. Entonces, menos mal que a uno le pusieron Platón, que no suena nada que ver con Aristócles. Porque si nadie le ponía el apodo, iba a ser imposible estudiarlos a los dos. Pero Platón se llamaba Aristócles y Platón es un apodo. Interesante costumbre antigua la de ponerle apodos a la gente y conocerlos más por el apodo que por cómo se llamaban. Ahí está el caso del primer papa, según la tradición católica, o el amigo de Jesucristo, Pedro, que no se llamaba Pedro. Pedro era un apodo. Pedro se llamaba Cefas. Y Pedro significa piedra. ¿Por qué? Porque era duro como una piedra. Sí. Porque era tan terco que los amigos le decían, este es un adoquín. O sea, este es piedra, le decía. ¿Sí? Así que Pedro no es un nombre, es un apodo. Igual que Platón es un apodo. ¿Alguien sabe qué significa Platón? ¿No? Significa espaldudo. Espaldudo. Lindo apodo para estos tiempos, ¿no? Mi novio espaldudo. Che, pasame la pelota, espaldudo, ¿no? Es como que suena... Significa ancho de espaldas, ¿sí? El apodo se lo puso un profesor de gimnasio, o sea, el que le enseñaba gimnasia, que vio que cuando se desnudaba, porque la gimnasia griega se hacía desnudos, cuando se desnudaba Platón para hacer gimnasia, qué espalda grande que tiene este muchacho. Entonces de ahí le queda Platón, ¿sí? Y no sé por qué prevaleció más su apodo que su nombre real. Esa es la primera curiosidad. La segunda curiosidad de Platón, y atención platónicos que están viendo el video y se van a enojar, pero lo voy a decir con toda la fuerza del mundo. Platón tenía plata. Platón tenía guita, era muy poderoso. Venía de una familia de nobles. Su padre era de la descendencia del rey Codro. Es como decir que, Luis Alberto, te llamas. Luis Alberto desciende el padre Luis Alberto es bisnieto del presidente de Alfonsín, por ejemplo, o es nieto de Alfonsín. Una cosa así. ¿Sí? Más o menos, ¿se entiende? Su padre era descendiente de un rey. Así que Platón tenía la vida solucionada. Tenía la vida solucionada, tenía la vida resuelta. Y según Reale, y yo opino como él, esa situación de ser un ricachón influye mucho en el elitismo de su filosofía. Otros dirán, no, te estás metiendo con Platón, por favor no me lo toques, porque Platón tiene mucho de intocable, ¿viste? Pero a mí me parece que gran parte del elitismo de Platón está en que era rico. En que era rico. Es más, hay un libro que yo le llamo el programa de chimentos a ese libro de la filosofía griega, que se llama Vida de los filósofos más ilustres. Es un libro chiquitito así, que te cuenta cómo se peleaban entre ellos. Está genial ese libro porque es como para chimentear. Y uno ve cómo Platón maltrataba a Diógenes y se da cuenta que es el trato de un rico a un pobre. No lo dejaba pertenecer a las reuniones, le decía, sáquenlo de acá. O sea, había discusiones fuertes porque hay un Platón con dinero. Hay un Platón de dinero, sería como un plato grande con dinero. Imaginaron todos un plato grande de dinero. Hay un Platón con dinero. Entonces, Platón pertenecía a la élite. Y ahí entendemos por qué Platón nunca cobró por enseñar. Y los sofistas sí tenían que cobrar por enseñar. ¿Por qué tenían que cobrar los sofistas para enseñar? Porque los sofistas necesitaban la plata para viajar. Necesitaban la plata para vivir. Eran profesionales de la educación y de la persuasión. Entonces, esa es la segunda curiosidad que tenemos sobre Platón. Y vamos con la tercera curiosidad de Platón, y es que Platón estuvo preso y esclavo. Preso y esclavo. La cosa es así. Cuando Platón termina prácticamente de escribir su obra, y ya tenía 40 años, habrá escrito ya para los 40 años el 80% de su obra,
él quiere empezar a viajar y quiere lo que escribió aplicarlo. Entonces visita un dictador. Él quería conocer Italia por dos motivos. Primero, porque quería conocer pitagóricos en vivo. Tenía ganas de conocer a los pitagóricos en vivo. Y segundo, porque quería hablar con un rey para que aplique lo que él había escrito en la República, que era el rey filósofo. La cuestión es que lo visita este rey, si no me equivoco, era Dionisio, y el tipo era un dictador. Entonces discuten dos o tres cosas y lo echa, le dice, rajá acá, o sea, vení con estas ideas, lo saca. Y Platón se hace amigo del cuñado del tipo este. Y como el cuñado aspiraba al trono, se enojó el tipo este y dijo, métalo en un barco de esclavos y que se vaya a Atenas. Y cuando fue en barco de esclavos, vos no sos Platón, vos sos un esclavo más. ¿Se entiende esta idea? O sea, si te meten en un barco de esclavos, no importa que vos sepas de filosofía, vas a tener que ser esclavo. Entonces Platón llega al puerto de esclavos y directamente lo quieren vender como esclavo. Y miren si no tuvo suerte, que apareció un amigo y dijo, mirá ¿dónde terminó? ¿Viste? Típico, tan famoso que era. Y lo ve y lo compra y lo rescata. Eso es tener suerte. Eso es tener Platón. O sea, realmente, si hay un tipo con suerte en la historia de la filosofía es Platón, porque te compre tu amigo de esclavo. O sea, me imagino a Platón con todos los esclavos ahí ya resignados, ¿no? Dicen, lo van a comprar, y que de repente aparezca un amigo y diga, ¡ay! Que empezó a hacer la seña, ¡comprame, boludo, comprame! O sea, sería como una cosa bastante fuerte, ¿no? Entonces, lo compra el amigo y Platón, bueno, menos mal porque salvó a la humanidad este amigo. Si no, no hubiésemos leído ni un libro de Platón. Menos mal. Así que acá tenemos el tercer chimento sobre Platón. Fue esclavo y además estuvo preso. ¿Por qué? Porque no conforme con esto, volvió de nuevo a visitarlo al tirano. Vieron que son pesados. Volvió a visitarlo y ahí lo metió preso en la segunda visita. El hijo del tirano. Entonces también estuvo preso. Platón estuvo preso, Platón fue esclavo. No podemos decir que no vivió la vida, ¿sí? Y bueno, obviamente, esto es un dato histórico, no es un chimento, fundó la academia. ¿Y qué es la academia? Era un gimnasio en honor a Academos, y en ese gimnasio filosofaban. ¿Y filosofaban cómo? Gran parte del día desnudos, cuando era veranito. Y otras partes porque la gimnasia era desnudos, corrían un poco, hacían la gimnasia, después pensaban entre hombres solos, muchos hombres se gustaban, era muy común eso. Y ahí Platón enseñaba su doctrina. De hecho, hay algunas personas como Giovanni Reale, que dicen que lo que Platón hablaba en la academia, en la intimidad con sus discípulos, no está en los escritos, sino en las doctrinas no escritas. ¿Y cómo conocemos las doctrinas no escritas? A través de Plotino, que es un filósofo muy posterior a Platón, que retoma toda esta tradición oral y la vuelve a volcar. Pero lo que nos dice Reale es que si vos querés saber la posta de Platón, nunca va a estar en los libros, porque ellos lo ocultaban a esto. El escrito quedaba como una constancia, ya que Platón era poeta, por eso escribe, atención a este detalle, y segundo, porque vio que a Sócrates lo mataron. Y como vio que a Sócrates lo mataron, dijo, algo tengo que dejar. No sea que a mí me maten también, y algo tengo que dejar. De Platón tenemos toda la obra escrita. Toda. No hay nada que podamos decir esto no está. Tenemos toda la obra. Es probablemente el único filósofo griego del cual tengamos la obra completa. No así de Aristóteles, no así de los presocráticos, no así de los estoicos, no así de el sofista Protágoras, que lamentablemente nos quedó un libraco así, pero escribió un montón y se hundió con él en el barco que murió ahogado. Entonces, de Platón tenemos todo lo que él escribió. Esto es muy importante también decirlo. Así que, si sos de los que defienden la doctrina no escrita de Platón, vas a decir, muy lindos los libros, pero lo verdadero lo vamos a conocer más adelante. Y si sos de los que dicen, demasiado con que me leí los 30 libros, Juan, no me jorobes más, ya está, con esos 30 libros tenés mucho de Platón. Quiero decirles también que si una persona lee, no digo los 30 diálogos, pero sí 10 diálogos platónicos, ya tiene suficiente conocimiento muy fuerte sobre Platón, porque realmente Platón se repite bastante en sus diálogos. ¿Y por qué se repite bastante? Porque Platón no escribe como Aristóteles. Platón era un poeta, él escribía lo que le pintaba. Él escribía lo que se inspiraba. En cambio, vos en Aristóteles tenés bien claro, acá va a hablar de ética, acá va a hablar de política, es otra cosa. Pero Platón no, Platón escribe un libro que se llama El banquete, sobre el amor, y tenés que ver un montón de cosas. Es más, más disperso a la hora de investigarlo y rastrearlo. En cambio, si yo le quiero recomendar a un alumno
un libro de política de Platón, le digo, de Aristóteles, digo, anda a la política y ahí ya vas a encontrar todo. Es como más sistemático. Bueno, punto número 2, mundo sensible y mundo inteligible. Hablar de Platón es hablar de dos mundos, pero vamos a derribar el primer mito para ustedes y para los de la cámara. En griego, Platón no dice mundo, sino que dice orthén. Y eso se puede traducir como orden, y en griego, mundo y orden son sinónimos. Porque el mundo estaba ordenado y lo ordenado es el mundo. Entonces, a mí no me gusta decir el mundo de las ideas, sino el orden de las ideas. Porque si vos hablas de dos mundos, parece una especie de delirante Platón que decía, loco, hay otro mundo donde la gente está... No. Él habla de un orden superior que sostiene este mundo. Eso me parece mucho más lógico y más racional que decir otro mundito que anda por ahí dando vueltas, como muchos alumnos me han dicho en el secundario. Profe, ¿qué se fumó Platón que decía que hay otro mundo? No. Entonces, para no confundir así, digamos orthén. Porque en griego, orthén y cosmos son sinónimos. De hecho, la palabra cosmos, que para los griegos era mundo o universo, significa orden también, y es por eso que la cosmética, acá tenemos una maquilladora profesional, la cosmética es la ciencia de ordenarse la cara. Decilo esto a tus clientes y vas a subir mucho en Instagram. Ponelo. La cosmética es la ciencia de ordenarse la cara. Y Borges decía, es la ciencia de ordenar el mundo de tu belleza. Le ponía también eso, ¿no? Todo eso podemos sacar de cosmos. Para los griegos, mundo, orden, cosmos son sinónimos. Entonces Platón habla de un orden inteligible que sostiene este orden, que es sensible. ¿Qué es el orden sensible? Lo que podemos tocar. Esas papas fritas, que ya degustaremos después de acá, esa cerveza que está ahí, ese café, todo eso es sensible. ¿Por qué? Porque accedo a eso a través de los sentidos. Pero Platón nos dice, no es esta la única realidad. Hay una realidad superior, perfecta, que sostiene esta realidad. Esa es la novedad platónica. Es decir, no solamente tenemos este cuerpo que se va a corromper, hay otra vida, hay un alma que se conecta con otra realidad. Y parece una locura, pero para la época era revolucionario. Es más, yo me arriesgaría a decir que todo ateo actual le responde a Platón. Porque ¿qué le está diciendo el ateo? Ese orden que vos decís no existe y solo existe el orden sensible. Entonces le respondés a Platón con categorías platónicas, sin darte cuenta, incluso siendo ateo. Por eso, cuando lean ensayos sobre la ceguera de Saramago, que muchos no entienden el último párrafo, con Platón lo vas a entender. El último párrafo dice, y entonces la mujer del médico miró al cielo y se dio cuenta que perdió nuevamente la vista. Pero cuando bajó la vista la recuperó. ¿Qué significa eso? Saramago lo explicó. Significa que cuando miró arriba quiso ir a Platón de vuelta. Entonces, abandonemos a Platón, quedémonos con este mundo y recuperarás la vista. Eso significa, lo explicó el mismo Saramago. Porque Saramago, en su libro, al igual que Nietzsche, dice que el gran problema de la sociedad occidental es Platón. Es que toda la culpa se la echamos siempre a otro mundo de lo que nos pasa. ¿O no? El creer que lo que nos está pasando es culpa de otro mundo. Entonces, si no nos hacemos cargo de este mundo sensible, vamos a estar siempre buscando echarle la culpa a ese esquema que nos inventó Platón. De hecho, Nietzsche, que no lo vamos a nombrar demasiado, pero Nietzsche es un ataque frontal no solamente al cristianismo, como creen todos, sino a Platón también. Porque Platón es el primero en darle sustento filosófico a la locura de creer que hay otro mundo. ¿Se entiende? Vamos por ese camino. Entonces Platón dice que hay un orden sensible y un orden inteligible. Y ese orden inteligible es el mundo de las ideas o el orden de las ideas que sostiene este mundo sensible. Y hace una subdivisión. Y esa subdivisión es muy interesante. Él dice que este mundo sensible que está lleno de sombras se puede dividir en opinión y en fe. Me encanta esa cuestión. Perdón, imaginación y fe. Es decir, ¿cómo te movés vos dentro de este mundo? Opinando con imaginación y con fe. Tu opinión es imaginación más fe. La fe se dice pistis, porque vos estás convencido de muchas cosas. Y la imaginación es lo que vos crees que son las cosas. Y vos te movés por el mundo sensible con imaginación y con fe. Pero esa fe no es la fe cristiana, es la confianza.
Es creer que mañana va a estar vivo. Es creer que no se va a caer el techo de palo y hueso, como dijimos muchas veces. Esa es la fe. ¿Y qué significa imaginación? Que vos imaginás un montón de cosas sobre la realidad. ¿Crees que lo que te está pasando es por algún determinado modo? ¿Crees que mañana va a pasar algo? O sea, ¿cómo te moves dentro del plano de este mundo sensible? Con imaginación y con fe. Pero hay otro mundo, dice Platón, otro orden, mucho más perfecto que este orden, que es el orden de las ideas. Y ese orden de las ideas tiene otras características. La primera de las características que tiene ese orden de las ideas, dice Platón, es que es un mundo de abstracciones y de conceptos universales matemáticos. Y ahí ya homenajea a Sócrates. Es decir, ese otro mundo tiene la idea perfecta de triángulo. Y cuando vos te encontrás con un quesito Adler, que es un triángulo, relacionás esa idea con esta idea que está acá. ¿Estamos? A eso le llama dianoiai. Y ese otro mundo también tiene las ideas morales en sí, que son las más importantes, al cual se accede directamente con la inteligencia. Y eso se llama noesis. Es decir, ese otro mundo no accede cualquiera. A ese otro mundo accede solo el filósofo. Esto es importantísimo para entender la política de Platón. Atención el que tenga que rendir en derecho política y esté mirando este video. Tenés que entender que Platón dice que para acceder al mundo, al orden de las ideas, vos necesitas una doble inteligencia. La primera se llama dianoiai, que es la inteligencia que tenemos todos. Y la segunda se llama noesis, que solamente la tiene el filósofo. Porque es la capacidad de contemplar las cosas en sí, más allá de tu propia opinión. Repito esto porque es muy profundo. Vos podés opinar lo que quieras, pero eso no significa que sea la verdad en sí de lo que está pasando. El único que puede ver la verdad en sí es el filósofo. Y como es el único que puede ver la verdad en sí, el filósofo tiene noesis, que es la capacidad de acceder a las cosas en sí. Los demás llegan hasta la dianoiai, la inteligencia. O sea, todo el mundo puede ser inteligente, pero no todos pueden ser filósofos. Porque el único que puede acceder a la idea de bien es el filósofo. El único que puede acceder a la idea de verdad es el filósofo. Vos te tenés que conformar con la opinión. Vos te tenés que conformar con la imaginación. Vos tenés que conformarte con la fe. Pero el filósofo es el que busca la verdad. Vamos a poner una metáfora para entender esto. Conocidísima metáfora. Se llama la alegoría de la caverna. Si no se entendió lo que dije hasta el final, esta es mi última esperanza de que se entienda. Porque ahora voy a explicarles la metáfora que comenta Platón en la República para entender esto. ¿Qué es la alegoría de la caverna? Dice Platón, imaginemos una generación de hombres encadenados dentro de una caverna que están moiras ananqué, encadenados por el destino. Qué belleza, ¿no? Como escribía. Están predeterminados a estar encadenados. O sea, personas que están encadenadas dentro de una caverna. Y como están encadenadas y están siendo iluminadas por un fuego detrás, lo único que ven de modo refractario en la pared, ¿qué es? Sombras. Entonces no ven una jirafa, ven una sombra de jirafa. No sé por qué se me ocurrió jirafa. Porque en la semana hice un chiste que me gustó mucho, que es más largo que bufanda de jirafa, por eso pensé en la jirafa. Pero no ves una jirafa, dice Platón, ves sombras de jirafas. No ves pasar un árbol, bueno, los árboles no caminan, pero no ves un árbol, ves una sombra de un árbol. Entonces, esos que están viviendo ahí adentro, están en el mundo sensible, manejándose con sombras, opinando, pero esas sombras no son toda la verdad, es opinión nada más eso. Y dice Platón, por algún capricho de los dioses, uno de los hombres es capaz de ¿qué? ¿Conocen el relato? De salir de la caverna. Por eso hace 10 años yo tenía un grupo teatral, de filosofía teatral, que se llamaba Fuera de la Caverna, ¿no? Le pusimos un nombrazo, como que nosotros estábamos fuera de la caverna, ¿no? Sí, eran dos, una era La Habitación de la Sospecha y la otra era Gris de Diciembre, 2 obras teatrales que escribí y le hicimos con un grupo de teatro que se llamaba Fuera de la Caverna, ¿no? Entonces dice, uno de ellos salió fuera de la caverna. Entonces se dio cuenta que la jirafa, insisto con la jirafa, no era la sombra de la jirafa, sino que había una jirafa en sí, verdadera, mucho más real que la que veía dentro de la caverna.
Entonces ahí Platón dice, y no me tiren con la cerveza, dice, la jirafa que estaba adentro era simplemente on, o sea, real. En cambio, la que está afuera era ontos, on, realmente real. Nadie me tiró con nada, significa que se entendió. Es decir, adentro ves realidad, pero disminuida. Afuera ves realidad, pero superior. En este mundo hay realidad, pero no es toda la realidad. Hay otro mundo superior, que es el mundo al que accede el filósofo, que es un mundo realmente real. Ese es el mito de la caverna explicado a la luz de la ontología platónica, de la metafísica platónica. O sea, ¿por qué? Porque ese mundo es metafísico, está más allá de lo físico. Metafísico significa eso. En cambio, este mundo es simplemente on. Yo tenía un profesor que cuando rendí filosofía griega decía, a mí me gusta traducir ontos on, no como lo realmente real. Y en eso creo que si alguien que sabe de griego podría corregirme, creo que realmente tiene razón. Ontos on significa lo forzosamente más real posible. O sea, lo más real que podamos buscar sería ontos on. Tenés on y ontos on, lo realmente real. Entonces hay un doble esquema platónico en el cual nosotros vivimos aquí adentro de este mundo, encerrados en la caverna viendo sombras, pero en algún momento salimos. Y fíjense que vamos a hablar del rey filósofo, pero fíjense que vamos a conectar directamente con el último punto de Platón. ¿Qué dice nuestro texto? La misión del filósofo es ¿qué? Regresar a la caverna. Y acá viene algo muy fuerte, y es que voy a decir lo que yo pienso de la filosofía y de la gente que enseña filosofía. Y si no quieren, pásenlo a esta parte del video. Enseñar filosofía es dejar de mirar el mundo de las ideas y volver a la caverna y explicarle a los que no saben. Es decir, si vos no le explicás filosofía a los que no saben, no estás cumpliendo con lo que Platón creía que era la filosofía. O sea, quedarte afuera mirando las ideas y decir, ¡ay, qué hermoso libro que escribí! Sé más que todo el mundo. La verdad que nadie sabe nada, yo sé mucho. Este elitismo de la filosofía de yo ya salí de la caverna, yo no vuelvo a entrar a la caverna, a mí no me gusta. ¿Por qué? Porque hacer filosofía es hacer lo que dijo Platón, es volver a la caverna. Y cuando vos volvés a la caverna, hagamos un acto imaginativo. ¿Qué pasa si yo vuelvo a la caverna? Supongamos que yo salí de la caverna y ustedes están todos encerrados. Uno cree que el que sale de la caverna siempre es uno, ¿no? Pero supongamos que yo vengo y les digo, che, no saben, esa jirafa que están viendo ahí es mentira, hay una más linda. ¿De qué me van a tratar? Me van a decir, sí, boludo, sí, ya está, yo venía otro día. ¿O no? Me van a tratar de loco. Pero eso es hacer filosofía. Es volver a la caverna y que te traten de loco. Eso es hacer filosofía. Por eso, cuando muchos me decían, pero Juan, hace 7 años, ahora no. Pero Juan, vos estás loco, ¿cómo vas a tener un Instagram para explicar filosofía si ahí la gente hace estupideces? Ante lo cual yo respondía, esa es la caverna que hay que volver. Ahí está la caverna que hay que volver. De hecho, cuando leemos Byung-Chul Han, habla de una caverna realmente platónica donde la gente está mirando imágenes todo el tiempo, que no son reales. Esa es la caverna a la que tenés que volver. Platón dice, el filósofo sale y tiene que volver a hacer un acto de paideia, o sea, a educar. Tiene que volver a educar. Eso es hacer filosofía, es volver a hablar con la gente que no sabe nada. Porque vos tampoco sabes nada, pero descubriste algo que el otro no descubrió. Entonces, la verdad que este relato termina trágico, no sé si se acuerdan cómo termina, pero lo matan al tipo. La cuestión que vuelve a la caverna y lo matan. Y muchos dicen que ahí Platón homenajea a Sócrates porque Sócrates encontró una verdad, volvió, le quiso explicar a los atenienses y los atenienses lo terminaron matando, ¿no? Una metáfora interesante. Una vez un alumno me dijo, en la carrera de analista de sistema, acá tenemos un ingeniero informático, en la carrera de informática, yo daba la materia de antropología filosófica, la sigo dando en el segundo cuatrimestre. Una vez me dijo un alumno algo muy interesante cuando expliqué esto, me dijo, ¿cómo los mataron si estaban encadenados? ¡Chan! Y otro respondió, lo mataron con la indiferencia. Pésimo chiste. Pero, ¿cómo lo mataron si estaban encadenados? Yo imagino agarrar
así, ¿no? Con la cadena y claro, y empezar forzosamente a ver cómo hacemos. O a los codazos. Pero ¿cómo lo mataron si estaba encadenado? Linda pregunta para mandarla a Platón a 2000 años atrás. Yo no respondí absolutamente nada porque me quedé asombrado, pero es una pregunta interesante, ¿no? Entonces, ya ahí tenemos más o menos terminado el relato del mito de la caverna. Y por último tocaremos el tema del rey filósofo, porque tengo que reconocer que cada vez que hay un conflicto político, los queridísimos medios de comunicación me llaman. A mí me encanta darle entrevistas a todo el mundo. De hecho, les hablaba de mi hija fuera de micrófono. Mi hija me dice, a ver, ¿cuándo voy a tener un padre que no dé una entrevista en un día? O sea, ¿cuándo no vas a estar haciendo una entrevista? Bueno, porque le digo que sí a todas las radios. O sea, no me importa que sea una radio importante. Si es una radio barrial, también me encanta hablar de filosofía. Y siempre que hay un problema político grave con el presidente o latinoamericano, me llaman para una opinión. Y siempre me preguntan por el rey filósofo. O sea, Juan, ¿todo esto no pasaría si no tuviéramos un presidente filósofo? Me lo viven preguntando. Porque vuelven al rey filósofo de Platón. Ante lo cual yo respondo, no. No, el filósofo no tiene que gobernar como decía Platón. Pero les voy a explicar ahora a ustedes y a lo que están viendo por qué Platón sostenía que tiene que gobernar el filósofo. Pero eso no significa que en pleno siglo XXI tenga que gobernar el filósofo. Es más, yo creo como Ortega y Gasset que el político se ocupa y el filósofo se preocupa. Son dos roles distintos. El político es praxis. Hacer política es praxis. Es trabajar, es levantarte temprano y acostarte tarde, es estar con la gente sin demasiado pensamiento. Tenés que tener un asesor que piense por vos, porque vos estás en la praxis. Yo creo en eso, ¿eh? A mí me parece que los políticos tienen que tener asesores, no 15, pero sí tienen que tener 2 o 3. Uno tiene que pensar por él, porque él está en la praxis. Entonces creo que el político es praxis, pero el que está pensándole la estrategia, el filósofo, es el que se preocupa. Pero Platón tenía una idea rarísima, y es la idea rarísima de que el filósofo tiene que gobernar y tiene que ser el rey filósofo. Y yo voy a explicarlo en base a lo que dijimos recién del mundo inteligible y del mundo sensible. Lo voy a explicar así. Es decir, si vos tenés gente encadenada y un tipo sale afuera y ve la verdad, si vos creés que este mundo en el que estamos viviendo es un mundo de sombras, pero hay un mundo superior al cual accede solamente el filósofo, es lógico que creas que el que tiene que gobernar no tiene que ser alguien que vive en las sombras, sino que tiene que ser alguien que conoció la verdad en sí misma y que puede, en base a la verdad, administrar justicia. Dice Platón, ¿cómo va a administrar justicia alguien que no sabe lo que es la justicia en sí misma? Si no tiene la verdad sobre la justicia, no puede gobernar. Si no tiene la verdad sobre la política, no puede gobernar. Lo que pasa es que nosotros estamos acostumbrados, y yo también creo en eso, a un sistema democrático donde la verdad no existe como un concepto abstracto por fuera de este mundo, como una realidad ontológica, como decía Platón. Nosotros estamos acostumbrados a que la verdad sea un debate, sea choque. Tenemos esta cosa hegeliana, ¿no? De la lucha a la hora de buscar la verdad. Esta cosa también de Habermas, que lo veíamos en la membresía semanal, la idea del consenso, del debate, de la pelea racional. Eso es verdad. Si vos tenés un raciocinio detrás de tu discusión, hoy tenés más garantías de un consenso con la racionalidad que decir hay una verdad fuera de este mundo y vamos a ir todos detrás del filósofo que encontró la verdad. Por eso hoy no tiene sentido que gobierne un filósofo, para mí, mi opinión. Pero para Platón sí. Es decir, seamos capaces de entender que Platón era completamente honesto y lógico con lo que planteaba. Porque claro, si el filósofo encontró la verdad, él tiene que gobernar. ¿Cómo va a gobernar un artesano que se mueve con la vida cotidiana y práctica? Él tiene que trabajar para suministrar cosas a la polis. Además, Platón era tremendamente elitista. El gobernante es el filósofo, los soldados vienen en segundo plano y después la gente. Pero la gente no tiene que meterse en política para Platón. Los que tienen que meterse en política son aquellos que saben pensar. Es bastante interesante el planteo. Y habría que preguntarnos hasta qué punto no sigue existiendo hoy un mundo de la gente y un mundo de los políticos. Pero los dejo ahí. Lo dejo ahí. ¿Hasta qué punto no existe un mundo de los políticos lejano a nosotros, tal cual como Platón pregonaba? Es decir, nosotros, ¿cuánto tenemos de contacto con la decisión política de Santa Fe? Muy poco.
más allá de que vamos a votar cada 4 años, quizás la profecía platónica en algún punto se cumplió. Los artesanos que trabajen, nosotros, artesano en griego no significa creador de artesanías manuales, sino el que hace la tecne, el que trabaja. Los artesanos trabajando y ellos gobernando, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto Platón no cumplió su profecía? Hasta acá entonces la presentación de Platón. Si quieren leer Platón, yo les recomiendo siempre la introducción de la colección Gredos, que la hace Antonio Alegre Gorri, es muy buena. De hecho, les decía que es el tomo 1 de la colección Gredos, es un estudio muy serio, introductorio a Platón. Si les parece demasiado profundo, siempre les voy a recomendar el texto de Carpio. Vos me decías que lo habías comprado. El texto de Carpio de Platón es un poco más básico. Y también les recomiendo, yo he subido videos de Platón donde explico Platón, también puede haber, o si no, cualquier divulgador que explique Platón en YouTube. No he visto cosas disparatadas. Realmente es un filósofo bien explicado en YouTube para mí. Para mí es un filósofo bien explicado. Y desde luego que siempre le digo que lo que más me enamora a la hora de leer es Reale Antiseri, pero sabemos que tiene, digamos, hay que ser tan rico como Platón para comprarlo. Pero fuera de eso no hay mucho que decir, ¿sí? Y si quieren empezar por algún diálogo platónico, siempre recomiendo que empiecen por el banquete. No empiecen por la República, porque realmente la República es muy difícil. Empiecen por el banquete, del banquete pasen al Fedón, empiecen por la apología de Sócrates, que es un texto muy bien escrito, lean el Critón, donde sigue relatando un poquito las anécdotas de Sócrates, y cuando se quieran meter ya, después de esos 4 diálogos, se meten en la República, donde primer capítulo, segundo capítulo, vayan de a poquito, ¿sí? Bueno, hasta acá Platón. Hablemos de Aristóteles y después ya cerramos. Aristóteles va a ser una charla mucho más breve, porque ya es como que estamos dando demasiado contenido introductorio y no los quiero confundir. Pero digamos algunas cosas de Aristóteles. Punto número 1 de Aristóteles. Cuando Platón decía A, Aristóteles dijo B. Esos son los alumnos que me gustan. En nada está de acuerdo con Platón. Es más, hay un momento hermoso de la ética donde dice Aristóteles: en este momento vamos a tocar un tema delicado porque son amigos nuestros los que piensan distinto. Así escribía Aristóteles. Pero sabemos que somos más amigos de la verdad que de Platón y sus amigos. O sea, Platón y sus amigos sería el gimnasio de Platón, ¿no? O sea, la academia de Platón. Amigos de Platón, pero más amigos de la verdad. Pero en un momento lo dice, me parece emocionante realmente, porque es como que estás en la historia misma. Vamos a disentir con los amigos de la academia con esto que estamos diciendo. Básicamente sería que Platón decía que lo que subsiste a toda la realidad es el mundo de las ideas. Te lo acabo de explicar recién. O sea, hay una realidad que sostiene esta realidad. Punto. Eso sería Platón. Pero Aristóteles no. Aristóteles dice lo que sobrevive y es eterno no tiene nada que ver con algo que esté fuera de este mundo. Lo digo bien sencillo. Aristóteles dice no hay una realidad fuera de este mundo. La única realidad, el único orden es este. Y en este orden vemos entes, o lo que Aristóteles llama sustancia, que es una palabra que en la historia de la filosofía va a ser complicadísima, porque para Spinoza va a ser una cosa la sustancia, para los medievales la sustancia va a ser otra cosa, para Descartes la sustancia va a ser otra cosa, pero el primero en decir sustancia es Aristóteles. Y la palabra que usa es usía, que es participio del verbo ser. Algo así como lo que está haciendo. El participio de la palabra ser. Esa sustancia es lo que sobrevive. Y vamos a poner un ejemplo muy claro para entender esto. Acá está. Voy a tomar el libro que me regaló mi amigo de Rosario. Esto es sustancia. ¿Por qué es sustancia? Porque se sostiene solo. No necesita del sujeto para sostenerse. Es un ente que se sostiene solo. Y no se sostiene porque hay un mundo de las ideas que lo está sosteniendo, como decía Platón. ¿Me siguen? Se sostiene porque tiene una esencia que es inmutable a los cambios. ¿Yo puedo romper la esencia del libro? Sí, quemándolo, por ejemplo. Porque si lo quemo, lo transformo automáticamente en algo que no es un libro y pierde su esencia. Pero mira, tranquilamente puede agarrarlo a esto. Bueno, ya mi hija tiene 12 años, pero imaginemos que mi hija tenga 2 años que me dibujaba los libros. Podría abrirlo con un fibrón y decirme, acá te dibujo a Chinchulán, Chagabinchulay. Me lo dibuja Byung-Chul Han, o me lo dibuja acá Byung-Chul Han, o me lo pasa con témpera y sigue siendo sustancialmente un libro.
¿Por qué? Porque la sustancia sobrevive. Ahora, el dibujito que le hizo mi hija o la pinturita que le pasó es accidente. Que esa es la clave de todo el pensamiento aristotélico. La realidad se divide en lo que permanece y en lo accesorio. Esta mesa es sustancia, pero que esté escrito el logo de Palo y Hueso es accidental. Porque si yo después se la compro a Dani, el dueño de Palo y Hueso, a la mesa, le puedo pintar filosofía en minutos arriba. Si yo le pinto filosofía en minutos, eso es accidente. ¿Sí? Que la pared de tu casa sea blanca es accidental, puede ser verde o roja, pero sustancialmente es pared. Esa es la división aristotélica más importante. Y ahí resuelve Aristóteles todo este conflicto con Platón. Porque dirá, cada uno de los entes está sujeto a corrupción y generación. O sea, las cosas se destruyen y vuelven a surgir. Y va a decir, las cosas se mueven también, dice Aristóteles, con 4 causas. Es decir, para explicar el movimiento, dice, el movimiento es intrínseco a la materia. No me busques la realidad fuera de este mundo. Todo se mueve por 4 causas. Causa material, causa motriz, causa formal y causa final. Es decir, si yo en este momento salto, es porque salto, porque soy un material, la materia es mi cuerpo, porque tengo una forma humana y una causa formal, ¿sí? Hay una causa motriz que es que intrínsecamente me puedo mover y hay una causa final que lo hice para ejemplificar. Entonces explica Aristóteles que todo se mueve por cuatro causas y lo podés aplicar a esas papas fritas que las estoy mirando desde hoy y a mi movimiento y todo es verdad, tiene 4 causas. Tiene razón Aristóteles. Pero me voy a quedar con la causa final. Todo lo que hacemos, lo hacemos por un fin. Esto tienen que saberlo ustedes porque es una verdad científica de la filosofía. Es la primera vez que para mí que alguien dice algo que no pudieron refutar. Todo lo que haces, lo haces con una finalidad. Vamos a poner ejemplos. ¿Por qué mi perro o tu perro, pensá en tu perro, y los que están viendo en YouTube piensen en su perro? ¿Por qué el perro a la mañana empieza a reclamar cosas a la mañana? Probablemente porque tenga hambre o sed. Y no hay comida en el platito, ni hay agua en el platito, entonces lo hace con una finalidad. La finalidad es comer y sobrevivir. El perro tiene una finalidad. Comer, reproducirse y sobrevivir. Hasta ahí estamos. El árbol tiene una finalidad. O sea, ahí vemos un palo borracho afuera. Ese árbol tiene una finalidad. Esa finalidad es crecer, ir para adelante, desarrollarse, brindar oxígeno, un montón de finalidades. Pero cada uno de los entes, las piedras, los árboles, los animales, tienen finalidades muy concretas dentro de un rol en la naturaleza. Y dice Aristóteles, el problema son los seres humanos. Los seres humanos no tenemos la misma finalidad que el perro. Porque el perro tiene la finalidad de comer y sobrevivir y reproducirse. Pero el ser humano busca una finalidad superior. Y a esa finalidad, que en griego se dice telos, ese fin último, esa perfección que estamos buscando, es ser felices. Todo lo que hacemos, lo hacemos porque estamos convencidos que detrás de lo que estamos haciendo está la felicidad. Es decir, vos decís, yo como papas cheddar con cerveza Palo y Hueso porque cuando lo coma voy a ser más feliz que cuando lo coma. Todo lo que haces lo haces en busca de la felicidad, como la película esta del actor norteamericano que le pegó la piña, no sé, ¿cómo se llama? Will Smith. Como la película de Will Smith, En busca de la felicidad. Que hay un meme muy bueno que dice, eso es Aristóteles diciendo, eso no es búsqueda de la felicidad, eso es búsqueda de trabajo, ¿no? Dice Aristóteles. No sé si vieron la película, pero él busca trabajo, no busca la felicidad. Es decir, todo lo que nosotros hacemos, dice Aristóteles, tiene camuflada la felicidad atrás. Si yo estoy enseñándole filosofía a ustedes, es porque es mi trabajo, pero en el fondo porque me hace feliz. Y si yo estoy filmando esto, es obviamente porque después el video puede llegar a mucha gente y eso profesionalizaría más la academia, pero en el fondo, porque me hace feliz. Y ustedes me dirán, bueno, pero a mí no me hace feliz ir a mi trabajo el lunes a las 7 de la mañana con frío. Sí, pero vos estás convencido que vas a ser más feliz con ese sueldo. Entonces, en algún punto vos creés que lo que te está esperando detrás es la felicidad.
Vos te enamorás porque crees que vas a ser más feliz. Es mentira, por lo general el amor trae más consecuencias. O sea, trae otras consecuencias que son felicidad y no son. Pero eso queda para otro curso. Es decir, todo lo que el ser humano hace, lo hace con una finalidad. Y a esa finalidad Aristóteles le llama eudaimon. Felicidad. Se traduce felicidad. Pero ¿saben qué? A mí no me gusta traducir la felicidad. Mi maestro Juan Carlos Salvi decía, no diga nunca felicidad, decí eudaimon. Porque eudaimon es de esas palabras tan profundas que si las traducís, traicionás la palabra. Me decía mi maestro Juan Carlos Salvi que le prometí, primero lo homenajeo porque este curso queda para siempre, porque fue mi gran maestro, y estoy re contento porque esta semana me dijo, escuché en un video tuyo que no tenés tiempo ni para tomar un café, que es la conferencia que dio en Rosario. Así que esta semana quiero que te hagas una hora y tomemos un café, porque no puede ser que no tengas tiempo para tomar un café. Entonces voy a ir a tomar un café con él esta semana. Mi maestro Juan Carlos Salvi decía, Juan, por favor, no digas felicidad en clase, decí eudaimon, que es mucho más profundo. ¿Qué significa eudaimon? Eu es buen, daimon. Buen daimon. ¿Y qué es un daimon? Recuerden que el cristianismo lo traduce demonio, pero nada que ver con... O sea, es griego esto, son 400 años antes de que nazca Cristo, ¿sí? Significa mediador. Mediador. Por ejemplo, el genio de la lámpara de Aladino es un daimon. Las hadas, ¿viste? Creer que hay hadas que te llevan a la aventura y que vamos a luchar. ¿Viste Peter Pan? Eso es un daimon. O sea, un genio, un buen genio. De hecho, se mantiene la tradición al decir, che, qué mal genio que tenés. Porque es como tener un mediador que te hizo tener un mal día. ¿Qué significa eudaimon? Tener una buena mediación entre vos y la totalidad del cosmos. Es feliz el que se lleva bien con todo el cosmos. Es decir, si vos estás peleado con la naturaleza, no sos feliz. Si vos estás peleado con tus compañeros de trabajo, no sos feliz. Si vos estás enemistado con tu familia, no sos feliz. Estaba escuchando esta semana que un personaje público decía, un titular así, no vi el video, pero el titular decía, estoy peleado con mis 5 hijos. ¡Wow! Yo, Aristóteles urgente. Claro. La verdad que ni me acuerdo quién, pero ¿vieron esos videos que te recomienda YouTube? ¿Te peleaste con los 5? ¿Mucho? Bueno, eso sería psicología. Pero Aristóteles diría, ese tipo no tiene por ahora eudaimon porque no conectó con los 5 todavía. ¿Se entiende? Eudaimon es buen mediador, que es mucho más profundo que felicidad. Porque la felicidad hoy se entiende como momentos, lamentablemente. Y ahí viene el coach y te dice, ser feliz es una decisión. Oh, dice uno, Aristóteles resucitaba y venía a ayudarme. O sea, ser feliz es una decisión. O alguien te dice algo también como, la felicidad son momentos. Nunca un filósofo, no sé, excepto Nietzsche que lo dijo en algún momento, pero realmente la felicidad son momentos. No, Aristóteles dice, se puede ser eudaimon incluso en los malos momentos. Porque podés estar conectado con la realidad incluso en los malos momentos. Si vos crees que la felicidad es solamente estar bailando la canción, ella quiere que para mí es la canción, siempre que pienso en reggaetón pienso en esa, me quedé 20 años atrás. Si vos te quedás con esa idea de que la felicidad es solamente eso, lamentablemente no tenés un concepto aristotélico de eudaimon o de felicidad. Porque felicidad implica también malos momentos. Implica también malos momentos. Entonces nos dice nuestro querido Aristóteles que el fin último de la vida es la eudaimon. Pero claro, ¿cómo llego yo a lograr llevarme bien con todo el mundo? ¿Cómo llego a lograr un buen daimon? A través de la virtud. Es decir, en griego virtud se dice arete. Y virtud significa, para Aristóteles, encontrar el equilibrio entre 2 excesos. Vos sos virtuoso cuando sos equilibrado. Entonces, si viene, por ejemplo, vamos a poner el ejemplo de la virtud de la valentía. El ejemplo de la virtud de la valentía. Aristóteles dice, la valentía, la arete de valentía, o sea, la virtud de la valentía, es el justo medio entre 2 excesos. Un exceso es la cobardía y otro exceso es la temeridad, el arrojo, o sea, el ser extremadamente valiente o hacerse el guapo, como decimos acá en el Río de la Plata.
Entonces lo tenemos a Bruce Lee peleando con 20 tipos. No sé si vieron películas de Bruce Lee o soy muy viejo. Bruce Lee era un maestro de las artes marciales. Peleaba con 20 japoneses, 20 chinos, ¿no? Entonces, eso para Aristóteles no sería valiente, porque 1 contra 20 no. Para Aristóteles es valiente el que sale corriendo cuando vienen 20 a patotearlo. ¿Se entiende? Porque no es equilibrado. Porque no podés con 20, ni siquiera siendo Bruce Lee. O Batman y Robin, 2 contra 50 operarios del Pingüino o del Guasón. Te estoy hablando del Batman y Robin de los 60, que era medio gordito incluso, ¿no? ¿Se acuerdan estos dos que corrían y todo? ¿Te acordás? El Batman y Robin, eso, viste que peleaban y ponían punch, crunch, crunch en la pantalla. Esos que peleaban con 20, para Aristóteles no serían valientes, porque es demasiado, es demasiado. Es valiente salir corriendo ahí. Soldado que huye sirve por otra guerra. Pero tampoco ser cobarde. O sea, en un duelo cara a cara, confrontá la situación o la persona, diría Aristóteles. En guerra, el soldado que es valiente es el que pelea, no el que sale corriendo, pero no el que pelea contra 20, el que pelea en condiciones equilibradas. ¿Sí? Entonces, ¿cómo soy feliz? Teniendo una vida virtuosa, teniendo una sola virtud. Y Aristóteles mismo te lo explica. No, teniendo un conjunto de virtudes y armónicamente. 2 requisitos. No una virtud, muchas. Y no muchas desordenadas, muchas ordenadas. ¿Por qué no una virtud? Porque, ¿cómo se llama la serie del colombiano narcotraficante que fue muy famosa acá en Argentina? Pablo Escobar. Pablo Escobar ayudaba a los pobres. Eso es una virtud. Pero entraba en consonancia con otras virtudes propias, o tenía solo esa virtud. Tenía solo esa virtud. Quizás también era perseverante. Tenía 2 virtudes. Pero Aristóteles dice, no te basta una virtud o 2. Tenés que tener muchas y en armonía. Porque si vos tenés 10 virtudes, pero no están armonizadas, tampoco te sirve de nada. Entonces él dice esa frase hermosa, una golondrina no hace verano. Una virtud no te hace virtuoso. ¿Se va entendiendo? ¿Cómo sos feliz? Con muchas virtudes en armonía. ¿Y cómo encontrás la virtud? Justo medio, equilibrio. ¿Por qué soy libre? Porque no soy ni esclavo, que es un exceso, ni libertino, que es otro exceso. Listo. Soy libre cuando precisamente hago lo que quiera, pero no a tal punto que destruyo al prójimo. No, soy libre cuando hago lo que quiera. Pero cuando soy esclavo no soy libre, cuando no tengo libertad de nada. Entonces, ya tenemos la clave para ser feliz con Aristóteles, pero nos falta un punto más y con este cerramos. Fíjense que es el último punto que les puse. La importancia de la buena suerte. ¿Cómo se dice suerte en griego? Atención a los que están en la cámara, porque si son de otro país no van a entender esto. Pero se dice tuge. Se pronuncia tige. Tampoco es pero se escribe tuge. Pues la Y pasa al castellano en U. En algún punto tiene razón. O sea, ¿cómo se dice suerte en griego? Tuge o tige, porque la Y se pronuncia I, ¿sí? Sería tige. Entonces cuando vos a alguien le decís, che, qué buen tige que tenés, ¿no? Le decís así significa, o qué buen tuje tenés, qué buena suerte que tenés. Porque la tige, o la tige, significa la buena suerte. Aristóteles dice, vida virtuosa, muchas virtudes, en armonía, pero un puntito más. ¿Cuál? Buena suerte. Si no tenés buena suerte, podés ser muy virtuoso, pero nunca serás feliz. Y pone un ejemplo, Aristóteles, que te hunde, porque vos decís, tiene razón. Y ese ejemplo es el ejemplo de Príamo. Príamo era el rey de Troya cuando los aqueos vinieron a invadirlo. En la guerra de Troya, Príamo era el rey de Troya. Era virtuoso, era buen padre, era buen rey, tenía todas las virtudes. Cualquiera podría decir, este tipo cumple con la eudaimon, logra la felicidad. Pero le faltó suerte, porque lo vinieron a invadir y le sacaron todo. Y encima Aquiles, ¿qué hizo? Le mató el hijo en la cara. Entonces, a lo sumo, dice Aristóteles, Príamo podría aspirar a una vida virtuosa, en paz, pero nunca feliz. Porque la felicidad implica un poquito de buena suerte.
Dice Aristóteles, si sos feo, atención, ya tenés la mala suerte de que sos feo. Lo dice en el primer capítulo, léanlo por favor. Alguien que no tenga un buen semblante ya empezó con mala suerte. Claro, en una sociedad como la griega, donde la belleza era tan importante. Aristóteles de hecho era feo. Platón no, era tan lindo que le decían el divino Platón. El divino espaldudo, mirá qué lindo. Mamá, ¿cómo se llama tu novio? El divino espaldudo. Entonces, el tema es que Aristóteles nos dice que para ser felices tenemos que lograr una vida virtuosa, pero también tener buena suerte. Y con esto cierro porque me están haciendo señas allá. Atención, libros de coaching. No todo se puede decidir, dice Aristóteles. No todo se puede decidir. No, la felicidad no es 100% lograble, lograble no existe como palabra. No es 100% alcanzable con decisiones. La felicidad no es 100% alcanzable con virtudes. La felicidad no es 100% alcanzable con actitud. La felicidad es virtud, es buena conexión, armonía, paz y suerte. ¿Qué cómo se dice? No, tuje. Tije. Era la felicidad, claro. Se alcanza con suerte, que se dice tije o tuje, ¿por qué no? Vamos a bautizar esa palabra, ¿no? Bueno, les agradezco mucho, gracias. Y nos quedamos a festejar después, una cervecita. Y gracias también a los que están del otro lado. Y damos por terminado el curso de introducción. Gracias.